Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les intriga y les apasiona, el mundo del espectáculo turco y mu es específicamente una pareja que nos ha tenido al borde del asiento por mucho tiempo, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright. Hande y Kerem. Esos nombres evocan romance cúmica en pantalla y una relación superíndice 3N que, aunque terminada, sigue generando un torbellino de rumores y especulaciones. Hoy vamos a explorar un rumor que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en los mentideros de la prensa rosa. Hubo una infidelidad secreta que detonó superíndice 3 la ruptura de esta IQ superíndice 3 nica pareja. Explotó superíndice 3 una bomba que nadie vio venir. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos adentremos en este mar de rumores y suposiciones, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Asu no se perderán en ninguno de mis vídeos, donde exploramos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento turco. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora sin mu ese preámbulos, vamos a desenmarañar más menos a esta historia. Como saben, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento durante la grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y, como suele suceder, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Anunciaron su relación superíndice 3N, y el mundo entero enloqueció superíndice 3. Sus seguidores, los Anker, estaban extasiados. Veían en ellos la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Viajes, fotos juntos, declaraciones de amor, todo parecía indicar que esta relación superíndice 3N iba viento en popa. Pero como todos sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. De repente y casi sin previo aviso, los rumores de crisis comenzaron a circular. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, las declaraciones de amor desaparecieron, y la prensa comenzó superíndice 3 a especular sobre posibles problemas en la relación superíndice 3N. Finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. La noticia impactó superíndice 3 a sus fans, que no entendió ancu copyright agua pasado. Ceu superíndice 3 mo una pareja que parecua tan enamorada podía romper de la noche a la mau más menos ana. Y AQU es donde entran en juego los rumores de infidelidad. Como suele suceder en estos casos, cuando una relación superíndice 3N termina de forma abrupta y sin explicaciones claras, las especulaciones se disparan. Y en el caso de Hande y Kerem, no fue la excepción superíndice 3N. Se empezaron a mencionar nombres de terceras personas involucradas en la ruptura. Algunos apuntaban a una actriz con la que Kerem ha trabajado recientemente, sugiriendo que ha surgido algo mu, ese que una simple amistad entre ellos. Otros, en cambio, insinuaban que Hande ha encontrado consuelo en brazos de otro hombre. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay pruebas su superíndice 3 lidas que confirmen ninguna de estas teorías. Todo se basa en rumores, especulaciones y fuentes cercanas, que en la mayoría de los casos, prefieren permanecer en el anonimato. Pero ¿por qué copyright estos rumores de infidelidad tienen tanto peso? Creo que se debe a varios factores. En primer lugar, la intensidad con la que los fans vivieron esta relación superíndice 3N. Para muchos, Hande y Kerem eran mu ese que una simple pareja de famosos. Eran un símbolo de amor verdadero, un ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Por lo tanto, cuando la relación superíndice 3N terminó superíndice 3, la decepción superíndice 3N fue enorme, y la necesidad de encontrar una explicación superíndice 3N a lo sucedido se hizo aún mu ese fuerte. Era casi una necesidad psicolu superíndice 3 jica el entender por qué copyright el cuento de hadas se había derrumbado. Los fans se sentían traicionados, no solo por la pareja, sino por la idea misma del amor perfecto que habían idealizado. En segundo lugar, la falta de transparencia por parte de Hande y Kerem. Ninguno de los dos ha dado una explicación superíndice 3N detallada de los motivos de la ruptura. Han preferido mantener un perfil bajo y evitar alimentar los rumores. Si bien es comprensible que quieran proteger su privacidad, esta falta de información superíndice 3N ha dado pie a todo tipo de especulaciones.
Esta estrategia, aunque común en el mundo del espectúnculo, suele ser un arma de doble filo. Por un lado, evita alimentar la voracidad mediútica y protege su intimidad. Por otro, crea un vacuo informativo que se llena con conjeturas, muchas veces infundadas y perjudiciales. En el caso de Hande y Kerem, este silencio fue interpretado como una confirmatio superíndice 3n implícita de que algo grave había ocurrido, algo que preferían mantener oculto. Y en tercer lugar, el morbo que genera la infidelidad. Es un tema que siempre ha despertado curiosidad y controversia. Nos gusta saber los detalles, descubrir que copyright n fue el engao más menosado y que copyright n el infiel. Es como un culebro superíndice 3n de la vida real que nos mantiene enganchados. La infidelidad toca fibras sensibles en cada uno de nosotros. Representa la traición superíndice 3n, la ruptura de la confianza, el dolor y la humillación superíndice 3n. Nos fascina observar el drama ajeno, tal vez porque nos permite explorar nuestros propios miedos y vulnerabilidades desde una distancia segura. Además, en el caso de las celebridades, la infidelidad se convierte en un espectúnculo público, alimentado por la prensa sensacionalista y las redes sociales, donde cada detalle es diseccionado y amplificado. Ahora bien, volviendo al tema central del vídeo, creo que hubo una infidelidad secreta que detonó superíndice 3 la ruptura de Hande y Kerem. Sinceramente, no lo su copyright. Como dije antes, no hay pruebas su superíndice 3 lidas que lo confirmen. Podrá ser que podrá ser que no. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, o que sus caminos tomaban direcciones diferentes. Quizás la presión superíndice 3 en mediútica fue demasiado grande para ellos. Las razones pueden ser muchas y solo ellos conocen la verdad. La complejidad de las relaciones humanas es tal, que reducir una ruptura a un solo factor, como la infidelidad, será simplista e injusto. Las dinámicas internas de una pareja son intrincadas, y a menudo intervienen factores como las expectativas, los valores, las ambiciones personales y las influencias externas. En el caso de Hande y Kerem, su relación superíndice 3n se desarrolló superíndice 3 bajo la lupa de los medios y la presión superíndice 3n constante de sus fans, lo que sin duda debió superíndice 3 aún más menos adir una capa adicional de complejidad. Lo que creo es que independientemente de lo que haya pasado, ambos merecen respeto y privacidad. Han pasado por un momento difícil, y es importante que les demos espacio para sanar y seguir adelante. El acoso mediútico y las especulaciones constantes pueden tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de cualquier persona, especialmente en figuras públicas que ya están expuestas a un escrutinio constante. Es fundamental recordar que detrás de la imagen de la celebridad hay seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. Y hablando de seguir adelante, ambos han demostrado ser profesionales consumados. Han continuado con sus carreras, trabajando en nuevos proyectos y cosechando con diéresis copyright hitos. Hande ha protagonizado series como Bamba y Kabiri, demostrando su versatilidad como actriz. Y Kerem ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su carrera internacional. Su capacidad para separar su vida personal de su vida profesional es admirable. Demuestra un compromiso inquebrantable con su trabajo y una resistencia notable ante la adversidad. Han utilizado su talento y su pasión superíndice 3n como una forma de superar el dolor y seguir creciendo como artistas. Además, ambos parecen estar rehaciendo sus vidas sentimentales. Se ha rumoreado que Hande estuvo saliendo con un empresario turco, mientras que a Kerem se le ha relacionado con varias actrices. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, parece que están abiertos a encontrar el amor nuevamente. La búsqueda del amor es un viaje personal y continuo. Después copyright de una ruptura, es natural querer reconstruir la propia vida y abrirse a nuevas oportunidades sentimentales. El hecho de que Hande y Kerem tu copyright en explorando nuevas relaciones demuestra su resiliencia y su deseo de encontrar la felicidad. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo una relación superíndice 3n que parecua perfecta puede terminar de forma inesperada. Y aunque los rumores de infidelidad siguen circulando, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y frúgiles, y que incluso las parejas admiradas pueden enfrentar desafíos insuperables.
Su historia sirve como una lección superíndice 3n sobre la importancia de la empatia, el respeto y la comprensión superíndice 3n ante las dificultades que enfrentan las celebridades en su vida personal. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el rumor de una posible infidelidad secreta que podría haber detonado la ruptura de Anderu Rafael y Kerem Bürsin. Hemos analizado las razones por las que este rumor tiene tanto peso, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de ambos. Hemos visto que a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras y parecen estar rehaciendo sus vidas sentimentales. Hemos desglosado los factores que contribuyen a la propagación superíndice 3n de rumores en el mundo del espectáculo, desde la intensidad de la fama más menostismo hasta la falta de transparencia y el morbo inherente a la infidelidad. También Copyright N hemos destacado la importancia de considerar la complejidad de las relaciones humanas y de evitar juicios simplistas basados en especulaciones. En esencia, hemos intentado analizar la situación superíndice 3n de Ande y Kerem desde una perspectiva crítica y empática, reconociendo la dificultad de su situación superíndice 3n y la necesidad de respetar su privacidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta sumergirme en estos temas con ustedes y compartir mis reflexiones. Siempre trato de ofrecer una perspectiva equilibrada y respetuosa, evitando caer en el sensacionalismo y priorizando la información superíndice 3n verificada y la reflexión superíndice 3n profunda. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su feedback, sus comentarios y su participación superíndice 3n activa son el motor que me impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo mis ideas con ustedes. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen en los comentarios su opinión superíndice 3n sobre todo esto. ¿Creen que hubo infidelidad? ¿O creen que simplemente la relación superíndice 3n no funciona superíndice 3? Me encantaría leer sus comentarios. Quiero saber qué copyright piensan ustedes, qué copyright teorías tienen y qué copyright reflexiones les ha suscitado este tema. Sus comentarios son valiosos para mí, y me ayudan a entender sus intereses y a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción superíndice 3n son una inyección superíndice 3n de energía para mí, y me demuestran que mi trabajo tiene un impacto positivo en sus vidas. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima.